Nunca pensé que un simple paquete pudiera llevar en su interior la traición más cruel de una hija hacia su propia madre el día de mi 68 cumpleaños. Lo que parecía un gesto de reconciliación estuvo a punto de costarme la vida. Why Cassie mata al único hombre que siempre estuvo a mi lado cuando más lo necesité. A la mañana, en la aldea era fría y silenciosa. El cartero dejó un paquete envuelto en papel de estraza sobre la mesa de la cocina. Apenas había 2 palabras en una tarjeta blanca: feliz cumpleaños, sin firma, sin cariño, pero reconocí al instante la caligrafía. Era de Isabel, mi hija, a la que no veía desde hacía 3 años. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro brillaba una botella de whisky de edición limitada, con una etiqueta verde oscura y letras doradas, que parecían guardar un secreto en cada trazo. El líquido ámbar atrapaba la luz de la mañana como si llevara fuego en su interior. Una botella cara, demasiado cara para venir de ella. Apoyé el pulgar en el sello de cera del corcho. Hubert One, tiempo en que el whisky acompañaba mis noches. Un vaso pequeño tras un día de trabajo en el campo, cuando aún vivía Julián, mi marido. Pero después del infarto, el médico en el hospital de León me lo prohibió todo en alcohol, tabaco, grasas, y lo peor es que Isabel estaba allí, escuchando cada palabra. Ella lo sabía. Por eso, al ver esa botella, un nudo se me formó en el pecho. No era alegría ni nostalgia, era otra cosa, un peso que no sabía nombrar. La dejé sobre la mesa y volví a mi café, ya frío. Mi casa estaba demasiado silenciosa, como siempre, desde que Isabel dejó de venir a las cenas de los domingos. Primero fueron excusas, luego ni siquiera eso. En la segunda Navidad sin ella, entendí que ya no éramos madre e hija, solo 2 desconocidas separadas por un muro invisible. Esa tarde, tomé una decisión sencilla: si yo no podía beber ese whisky, al menos alguien que lo mereciera podría disfrutarlo. Antonio Martín, mi yerno, era de esos hombres nobles que siempre llegaban con las manos llenas de ayuda. 2 veranos atrás, cuando una tormenta destrozó las tejas de mi tejado, fue el primero en subirse a la escalera con un martillo. Nunca pedía nada a cambio, así que aseguré la botella en el asiento del copiloto de mi viejo coche y conduje hacia su casa en las afueras de Burgos. El sol de octubre pintaba el campo de un ámbar triste. La gravilla crujió bajo las ruedas. Cuando aparqué, Antonio salió a recibirme con su eterna camisa de franela y las botas manchadas de serrín. ¿Qué es esto, Carmen?, preguntó al ver la botella. De Isabel, respondí, tendiéndosela. Pensé que tú la apreciarías más que yo. En sus cejas se alzaron sorprendido. La giró entre sus manos, leyó la etiqueta y sonrió. Esto es especial, entonces haz de esta noche una noche especial, dije intentando sonreír. Gracias, de verdad. Al ver su gratitud me reconfortó. Al volver a casa, mientras el sol caía tras los campos, no dejaba de preguntarme por qué Isabel habría gastado tanto dinero en un regalo que sabía que no podía usar. Esa duda aún rondaba mi cabeza cuando sonó el teléfono fijo. Neddy solía llamar a ese número. «Hola», contesté. «Feliz cumpleaños, mamá». La voz de Isabel era demasiado casual, demasiado calculada. Lo recibí, respondí apoyándome en la encimera. «¿Qué te pareció? Es una botella bonita. ¿Ya la probaste?». Su tono se volvió más afilado. «No sé», la di a Antonio. Pensé que él la disfrutaría más. En un silencio pesado cruzó la línea, como un cuchillo que corta el aire. Después, un suspiro lento. «Why frío», dijo simplemente, y colgó. Me quedé mirando el teléfono, con el estómago revuelto, no por el estofado que aún hervía en la cocina, sino por algo menos tangible, más oscuro. A la mañana siguiente, mientras hojeaba el periódico, volvió a sonar el teléfono. Esta vez era la esposa de Antonio, Lucía. Su voz temblaba. «Carmen, Antonio está en el hospital. Se desmayó esta mañana. Los médicos creen que es envenenamiento». El café se me cayó de las manos. Sentí que el mundo se me venía encima. «Anoche estaba bien», continuó Lucía entre sollozos. «Tomamos una copa de la botella que nos trajiste, y esta mañana apenas podía respirar». No dije nada. Mis ojos buscaron instintivamente la mesa de la cocina. Allí, detrás de la jarra de leche,
estaba el vaso de cristal donde había quedado, un pequeño resto del whisky. Mis manos temblaron al cogerlo. Algo dentro de mí gritaba que esa botella nunca fue un regalo, sino una sentencia. Recordé la voz de Isabel en el teléfono. ¿Ya la probaste? Y aquel silencio, aquel suspiro frío, al saber que era Antonio quien la había bebido, mi corazón golpeaba fuerte. Supe, sin lugar a dudas, que mi hija me había enviado algo más que un regalo de cumpleaños. Me había enviado la traición más dolorosa de todas, el deseo de ver morir a su propia madre, en el pasillo del hospital de Salamanca. Olía a desinfectante y café quemado. Caminé con pasos rápidos, como si cada segundo pudiera arrancarle un poco de vida a Antonio. Cuando llegué a la habitación, lo encontré pálido, más pálido que las sábanas que lo cubrían. Un monitor pitaba con ese sonido monótono que, lejos de tranquilizar, parecía un recordatorio cruel de lo frágil que puede ser. La vida. Lucía estaba sentada a su lado, apretándole la mano, con los ojos rojos de tanto llorar. Al verme entrar, se levantó de golpe. Carmen, susurró, le están estabilizando, pero los médicos dicen que hay signos de una toxina vegetal en su sangre. Me quedé helada. Quise acercarme a Antonio, tocarle la frente, pero en seco porque la verdad ya comenzaba a formarse en mi cabeza, y no podía permitirme el lujo de la ternura. ¿Qué bebió anoche?, pregunté, intentando mantener la calma. Nada fuera de lo normal. Lucía bajó la mirada. Solo una copa de la botella que trajiste. El golpe de sus palabras me hizo tambalear. Necesito que se lo digas a los médicos, le dije con arrogancia, que era una botella nueva, sin abrir, y que aún tengo una muestra en casa. A Lucía me miró con un terror que reconocí, el de quien empieza a comprender que no fue un accidente. Salí del hospital con el corazón en la garganta. El aire frío de Salamanca me golpeó la cara como si quisiera despertarme de un mal sueño. Conduje de vuelta a la aldea, repasando cada detalle en mi cabeza, en la caligrafía, en la tarjeta. La voz de Isabel, preguntando si había probado el whisky. Ese silencio pesado después de saber que lo tenía Antonio. Al llegar, fui directo a la cocina. El vaso con el resto del whisky seguía allí, medio escondido detrás de la jarra de leche. Lo envolví en una bolsa de papel, como si fuera dinamita, y lo puse sobre la mesa. Entonces vi algo que me heló aún más. En el cubo de basura, al fondo, había un pequeño frasco de plástico blanco, sin etiqueta, con restos de un polvo fino en su interior. No recordaba haberlo tirado. Lo cogí con manos temblorosas. En ese instante pensé en Ricardo Gutiérrez, un viejo amigo que ahora tenía un laboratorio veterinario en las afueras de León. Me debía un favor, y yo necesitaba desesperadamente una respuesta. Lo llamé sin rodeos. Ricardo, necesito que me analices algo. ¿El qué?, preguntó con voz grave. Whisky. Y quizás otra cosa. No hizo preguntas, solo me dijo que lo llevara después de cerrar esa noche. La carretera hacia León parecía interminable. Llevaba el vaso envuelto en una bolsa de papel sobre el asiento del copiloto, como si fuese una prueba que pudiera explotar en cualquier momento. El silencio en el coche era tan denso que ni la radio se atrevía a romperlo. Ricardo me esperaba en el aparcamiento, con la bata blanca sobre una sudadera de lana. El olor a desinfectante se escapaba por la puerta entreabierta del laboratorio. Esto es algo de lo que me voy a arrepentir, ¿verdad?, dijo mientras cogía la bolsa. Solo dime qué contiene, respondí con un hilo de voz. Él asintió y desapareció dentro. Yo me quedé en el coche, viendo cómo la luz se apagaba poco a poco. En el horizonte, las horas se me hicieron eternas. Cada minuto un golpe de martillo en el pecho. Al día siguiente, a mediodía, sonó mi teléfono. Carmen. La voz de Ricardo estaba cargada de gravedad. Esto no te va a gustar, dímelo. Hay algo. El whisky en raíz de culebrilla blanca, en la dosis adecuada, detiene el corazón de un hombre. Cerré los ojos. El teléfono pesaba como plomo en mi mano. Dijiste que Antonio lo bebió, ¿no? Sí, y tú no. No hubo un silencio largo. Después, Ricardo suspiró. Entonces, Carmen, quizá acabas de esquivar una bala. Me quedé inmóvil, con la sensación de que el suelo bajo mis pies acababa de hundirse. Isabel
No me había enviado un regalo, me había enviado un arma disfrazada de afecto. La rabia y el miedo se mezclaron en mi pecho. ¿Cómo había llegado mi hija a esto? ¿Qué clase de odio puede llevar a una hija a intentar matar a su propia madre? La respuesta no estaba en mis recuerdos de infancia, ni en los domingos familiares que se fueron apagando poco a poco. Estaba en ese vaso envenenado y en la frialdad de su voz al preguntarme, ¿ya la probaste? Esa noche casi no dormí. Caminaba por la casa en silencio, revisando cerraduras, ventanas, cada rincón. El miedo no era solo por mí, sino por todos los que podían quedar atrapados en esta venganza sin sentido. De madrugada, me senté a la mesa de la cocina con un bloc de notas. Dibujé una línea en medio de la hoja y escribí en un lado lo que sé, en el otro lo que puedo probar. Lo que sea. Isabel envió la botella. Isabel preguntó si la había probado. Cambió de tono cuando supo que se la di a Antonio. En el whisky analizado contenía veneno. En lo que puedo probar, el análisis de Ricardo en el vaso con el whisky envenenado. A la llamada telefónica con Isabela miré las dos columnas y sentí que necesitaba un puente entre ellas. La intuición no basta. La verdad debía sostenerse sola. Fui al cajón y saqué una vieja grabadora de voz. La metí en el bolsillo interior. Dime, a partir de ese momento, cada palabra que saliera de la boca de Isabel sería una prueba. Ya no era una madre herida intentando entender, era una mujer que había sobrevivido a un regalo envenenado y que estaba dispuesta a destapar la verdad. Aunque eso significara destruir a la persona que una vez llamó hija. A la grabadora pesaba en el bolsillo interior de mi abrigo, como si fuese un segundo corazón, latiendo con cada paso que daba hacia el edificio de apartamentos en Valladolid. Allí vivía Isabel, mi hija, la misma que me había enviado la botella que casi mata a Antonio. Cada peldaño de la escalera que subía me recordaba lo que estaba a punto de hacer, enfrentarme a mi propia sangre, no como madre, sino como testigo. El bloque de pisos estaba en una calle tranquila, de esas donde las ventanas siempre parecen demasiado limpias y los portales demasiado silenciosos. El coche de Isabel, más nuevo y cuidado que el mío, estaba aparcado frente al portal. Respire hondo. Llamé al timbre y esperé en la puerta. Se abrió al cabo de unos segundos. Su rostro pasó de la sorpresa al cálculo en un pestañeo. Finalmente, dibujó una sonrisa forzada. Mamá, dijo, con un tono que quería sonar acogedor, aunque sus ojos decían otra cosa. ¿Esto es inesperado? ¿Lo es? Respondí, entrando sin esperar invitación en el piso. Olía a limón y limpieza recién hecha. Todo estaba colocado en ángulos rectos, impecable, como si cada objeto hubiera sido medido con regla. Ese orden enfermizo me resultaba más inquietante que cualquier desorden. Isabel siempre tuvo esa obsesión por el control. Cerró la puerta. Detrás de mí, me enteré de lo de Antonio. Comentó con fingida preocupación. «¡Qué susto! Lucía debe estar destrozada. Está en el hospital. Los médicos piensan que fue un virus». «Eso es lo que creen», dije, midiendo cada palabra. Me dirigí hacia la cocina, donde vi alineadas 3 botellas sobre la encimera. Ninguna era la que yo recibí. Ninguna estaba abierta. Pasé un dedo por el borde de un vaso vacío, junto al fregadero, ganando tiempo. «¿Probaste la botella que me enviaste?», pregunté sin mirarla. Isabel se rió suavemente. «La idea era que la disfrutaras tú. Ya sabes, por tu cumpleaños, sabes que ya no bebo». Mi voz fue firme. Encogió los hombros con indiferencia. La gente cambia. La miré fijamente. A Antonio le gustó. Mi tono era frío, medido. Dijo que su copa favorita fue la que estaba en el estante del medio, el single malt. Sus ojos parpadearon más lento de lo normal, como si el cerebro se le hubiese atascado un instante. «Sí, qué cosa más graciosa», contestó. Pero el rastro de incomodidad ya había quedado marcado. Sentí la grabadora arder contra mi pecho. «Nunca te dije dónde lo había guardado», añadí con calma. Por una fracción de segundo, se quedó inmóvil, como un animal que oye una rama romperse en el bosque. Luego forzó una sonrisa y sacudió la cabeza.
Debes haberlo mencionado. Te pones habladora cuando te pones sentimental. No lo hice, afirmé, manteniendo la mirada fija. El silencio llenó la habitación. El zumbido del frigorífico, el tic-tac del reloj de pared, hasta un coche pasando por la calle, parecían subrayar lo que ninguno de los dos decía. Finalmente, hablé. Te voy a hacer una pregunta, y voy a dejar que el silencio después de ella me dé la respuesta. Anisabel me miró como si estuviéramos en una partida de ajedrez. ¿De acuerdo? ¿Adulteraste ese whisky? El silencio se volvió algo vivo, respirando entre nosotras. El reloj cambió de minuto, la nevera siguió zumbando, y ella no apartó la mirada ni abrió la boca. Adiós, Isabel, dije finalmente a May. Di la vuelta hacia la puerta. Mamá, pronunció mi nombre en un tono extraño, mitad súplica, mitad advertencia. Me detuve, pero no giré la cabeza. ¿Vas a seguir acusándome de cosas? ¿Vas a alejarme más todavía? Preguntó, con un filo de amenaza en la voz. No estoy acusando, respondí, estoy recopilando, y salí del piso. El aire frío de Valladolid me recibió como un golpe. Caminé hasta mi coche, saqué la grabadora del bolsillo y la puse en el asiento del copiloto. La luz roja parpadeaba todavía. Han todavía quedado registrado. Mis manos estaban firmes, pero dentro de mí había un torbellino. No conduje de vuelta a casa. Aparqué en la esquina más lejana de un supermercado y marqué un número que llevaba horas repitiendo en mi cabeza. Anel, del detective Reyes. Detective Reyes, contestó su voz grave tras dos tonos. Soy Carmen Álvarez, creo que tengo información sobre un envenenamiento. Tengo una muestra y una grabación. No me pidió explicaciones. Los hombres que conocen su trabajo saben cuando alguien habla en serio. ¿Puede venir esta tarde? Preguntó. Sí, me dio una dirección en la comisaría de León. Colgué y me quedé mirando la gente que entraba y salía del supermercado con bolsas de comida, como si vivieran en un mundo paralelo, sin la sombra de la traición, acechando en su propia sangre. De vuelta a casa, revisé las cerraduras 2 veces antes de entrar. Dejé la grabadora sobre la mesa y saqué la botella de agua para beber un trago. El vaso me temblaba en la mano. La silla del porche crujió sola en la noche, sin viento. Me quedé helada. La casa entera parecía escucharme. Tomé una hoja del blog y escribí con letras grandes: esto no fue un regalo. Fue un mensaje, porque ya no tenía dudas. Mi hija me había declarado la guerra en silencio, y yo tendría que pelearla, no con lágrimas, sino con pruebas. En el despacho del detective Javier Reyes, en la comisaría de León, olía a tabaco frío y café recalentado. El suelo de linóleo estaba marcado por años de botas arrastradas, y en una esquina, una estufa eléctrica intentaba inútilmente calentar el aire húmedo de noviembre. Me senté frente a su mesa, con la grabadora y el vaso envuelto en una bolsa de plástico sobre mis rodillas. Sentí que llevaba un peso imposible de sostener. Él, con su chaqueta de tweed arrugada y una mirada cansada, me estudió en silencio. Durante unos segundos antes de hablar: ¿quiere explicarme qué es exactamente lo que trae?, preguntó, con voz grave. Respiré hondo y apoyé la grabadora sobre la mesa. Esto es la voz de mi hija. ¿Y esto? Levanté la bolsa con el vaso. Es lo que casi mata a mi yerno. Whisky con veneno Reyes. No pestañeó. Encendió la grabadora. Escuchó los primeros minutos y luego la detuvo. Se reclinó en la silla, entrelazando los dedos. No voy a suavizarlo, señora Álvarez. Esto hice, pero también le digo algo. Esto no se convierte en un caso por presentimiento, sino por pruebas que resistan el escrutinio. Lo sé, respondí, bajando la vista. Por eso estoy aquí. Él asintió, tomó notas rápidas y llamó a un agente para que llevara la muestra al laboratorio forense. Después, me miró otra vez, más directamente. ¿Está usted preparada para lo que significa? Si seguimos adelante, su hija será investigada, y todo lo que se descubra no podrá guardarse en familia. A mi garganta se cerró. Recordé los ojos de Isabel, el silencio después de mi pregunta en su piso. Esa frialdad ya no es familia,
murmuré. Es una amenaza, Reyes. Inclinó la cabeza, aceptando mi respuesta. Esa noche, de regreso en casa, revisé 2 veces las cerraduras antes de acostarme, pero el sueño no llegó. La silla del porche volvió a crujir sin viento. Bajé con el corazón en un puño, alumbrando con la linterna del móvil en nada. El jardín estaba vacío al día siguiente. Al sacar la basura, noté algo extraño. El cubo estaba removido. En el fondo ya no estaba el frasco de plástico que había guardado días antes. Lo habían sacado. Alguien había estado allí. Hurgando en mis desechos, un escalofrío me recorrió la espalda. Corrí dentro y marqué el número del detective. Han estado en mi casa. ¿Se llevaron algo? ¿Qué cosa?, preguntó Reyes. Un frasco, donde creo que había restos del veneno. Escúcheme bien, Carmen. Cierre todo. No habrá a nadie. Wygarde, lo que tenga en un sitio seguro. Colgué, y por primera vez, bajé al sótano. Allí, entre herramientas viejas y cajas polvorientas, había una pequeña caja fuerte que perteneció a Julián, mi marido. Guardé dentro la copia digital de la grabación y un cuaderno donde estaba apuntando cada detalle en fechas, llamadas, silencios, incluso las palabras exactas que Isabel me había dicho. En esa tarde, recibí el primer mensaje en el buzón de la puerta, una nota escrita a mano, con letras torpes. Deja de dejar que entren, o lo haré. La sostuve entre mis dedos como si quemara esa misma noche. El teléfono fijo volvió a sonar. Contesté con el corazón en un puño. Mamá. La voz de Isabel era suave, casi dulce. ¿Por qué tanto drama? Siempre piensas demasiado. Encuentras algo que arreglar. Incluso, cuando nadie lo pidió me mordí los labios para no gritar. Antonio Casimeue. Eso también lo imaginé. Podríamos haberlo resuelto, contestó ella. Con calma, podríamos haberlo resuelto. Mamá, la frase se me quedó grabada. Era más que una excusa. Sonaba como una amenaza. ¿Quieres saber lo que pienso?, dije con la voz quebrada, pero firme. Esto no fue un regalo. Fue un mensaje. Hubo un silencio. Helado después. Un clic seco. Había colgado al día siguiente. Reyes vino en persona a mi casa. Recorrió cada habitación. Revisó cerraduras y ventanas. Me pidió la nota amenazante. La guardó en una bolsa de pruebas. No es solo paranoia. Carmen, su hija, quiere que se sienta observada, vulnerable. Es parte de la estrategia. ¿Estrategia para qué?, pregunté en Reyes. Me miró fijo, con esa gravedad que tienen los hombres acostumbrados a ver lo peor de las personas, para quebrarla, para que se callen. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y si no me callo? Él guardó silencio un instante. Entonces, tendrá que estar preparada para lo que venga. Esa noche, mientras trataba de descansar, escuché pasos sobre la gravilla de la entrada. Me levanté en silencio y corrí la cortina apenas un dedo. Una silueta se alejaba, alta, delgada. Elref de la luna me permitió reconocer algo en su mano, en un cuaderno, igual al que yo había dejado en el porche. Unas horas antes, me temblaron las piernas. Cerré la cortina, apagué la luz y me quedé sentada en la oscuridad, con el corazón latiendo como un tambor en la guerra. Ya no era una sospecha, era real y la había traído mi propia hija. Al amanecer, tomé otra hoja de mi cuaderno y escribí una sola frase. Quizás, si no puede controlar la narrativa, prefiere quemar la página. Y lo entendí todo. Isabel no quería que nadie más contara la historia de nuestra familia. Si no podía manipularla, prefería destruirla. Cuando regresé al hospital para ver a Antonio, estaba algo mejor, aunque aún débil. Lucía me abrazó con lágrimas. ¿Sabes quién fue?, preguntó en un susurro. La miré, con el alma hecha pedazos, pero con firmeza en la voz. Sí, y no voy a dejar que vuelva a intentarlo. Lucía bajó la mirada, como si ya lo hubiese sospechado todo el tiempo. Yo también tengo algo que enseñarte, dijo, sacando su móvil. Mensajes de Isabel, hace meses, raros, inquietantes. Te los reenviaré. Miré la pantalla. Las frases eran cortas, agresivas, enigmáticas. Ella nunca se calla. Tarde o temprano la página se rompe. Deja de hablar de ella, o hablaré yo. Cada palabra era un clavo más en el ataúd
de lo que alguna vez fue mi hija Ana aquella noche. Al volver a casa, me encontré con otra nota clavada bajo la puerta, esta vez escrita con una caligrafía más firme. ¿Por qué? Cuando termine, la sostuve entre mis manos temblorosa, y supe que lo peor aún estaba por venir. El amanecer sobre Valladolid se tiñó de gris plomo el día en que la policía decidió registrar el piso de Isabel. Yo estaba en la comisaría de León cuando el detective Reyes me informó. Su voz, seca pero firme, me dio una mezcla de alivio y de miedo. Carmen, tenemos orden judicial. Hoy entraremos en la vivienda de su hija. Sentí un nudo en el estómago. Parte de mí deseaba que todo fuese un error, que no encontraran nada. Por otra parte, la más realista, la más herida, sabía que iban a descubrir lo que yo ya intuía. La verdad que mi corazón se negaba a aceptar. En el bloque de apartamentos estaba rodeado de coches patrulla. Los vecinos miraban desde las ventanas, murmurando. Isabel aún no había regresado, según informó el portero. Un agente abrió la puerta con una llave maestra. Yo no entré, me quedé en el pasillo, temblando, mientras Reyes y su equipo recorrían cada habitación. Los minutos pasaban lentos, cargados de un silencio expectante, hasta que una voz desde dentro llamó: «Detective, ¿tiene que ver esto?» Me asomé desde el marco de la puerta. En la mesa del salón había una fila de frascos de cristal con etocatas, escritas a mano, digitalis, culebrilla blanca, oleandro, hierbas secas, raíces trituradas, polvo verde. Un herbario letal. Reyes levantó uno de los frascos, lo giró contra la luz y murmuró: «Aquí está su laboratorio casero». En un cajón hallaron cuadernos con apuntes meticulosos, dosis, efectos, tiempos de reacción según la edad de la víctima. Uno de ellos estaba abierto en una página que me heló la sangre. En letras claras ponía: «An adulto Mayo R, 60-70 años, an 30 mililitros disueltos en alcohol. Falla cardíaca en 24 horas. Miss Riddle, Flacron». Apoyé la mano en la pared para no caer. Dios mío. Susurrean en otra carpeta. Encontraron fotografías en mi casa, mi porche, incluso el jardín trasero, todas tomadas desde distintos ángulos, como si alguien me vigilara durante semana. Entre ellas, una imagen de Antonio arreglando la valla, con un círculo rojo marcado en torno a él. Un agente sacó de la estantería un sobresellado. Dentro había una carta dirigida a mí. La abrió con guantes y me la mostró. Reconocí de inmediato la caligrafía de Isabela. «Mamá, lo entenderás cuando termine». Me llevé la mano a la boca. Las lágrimas me nublaban la vista, pero no, eran de tristeza. Aaron de rabia. La operación concluyó al mediodía. Reyes salió al pasillo y se me acercó con: «Todo esto es cuestión de tiempo que emitamos la orden de detención». Yo asentí en silencio. Quería creer que ahí acabaría todo, que Isabel sería detenida y la pesadilla se desvanecería. Pero sabía que la herida no cerraría jamás. Horas después, mientras almorzaba en la cafetería del hospital junto a Lucía, recibimos la noticia: a Isabel había sido localizada en un hotel de las afueras. Había intentado huir hacia Portugal. Fue arrestada en el vestíbulo. Delante de todos los huéspedes, Lucía soltó los cubiertos y se cubrió la cara con las manos. «No me sorprende», dijo con un hilo de voz. «Hace meses que sospechaba que algo no iba bien». «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté, dolida, porque pensaba que eran imaginaciones mías. «Mira esto». Sacó el móvil y me mostró mensajes antiguos que Isabel le había mandado. Eran cortos, extraños, llenos de rencor. Ella nunca se calla. No merece seguir contando la historia. Tarde o temprano todo arde y me estremecí. «Querías protegerme», murmuré a Lucía. Me tomó la mano. No quería creerlo, pero ya no podemos negarlo más. Cuando entré en la habitación de Antonio, estaba más recuperado. Tenía la piel aún pálida, pero sus ojos brillaban con una calma que me dio fuerza. «¿Cómo estás?», le pregunté, acariciándole el hombro. «Vivo». «Eso ya es mucho», me sonrió débilmente. «¿Y tú?». No pude responder. Solo lo abracé con fuerza. En mi pecho
La culpa pesaba como una piedra. Yo había llevado esa botella a su casa. Yo había puesto el veneno en su mesa sin saberlo. No te culpes, Carmen, susurró él, adivinando mis pensamientos. Tú no hiciste nada malo. La oscuridad no estaba en ti. Lloré en silencio, agradecida por su bondad en esa noche. De regreso, en mi aldea, encontré el buzón lleno. Entre facturas y propaganda, había una hoja doblada en 4. La abrí bajo la luz del pasillo y me quedé sin aliento. ¿Crees que ganarás? No es un juego de pruebas, mamá. Es un juego de resistencia. Letra era la de Isabel. Había escrito la nota antes de ser detenida, o alguien la había dejado en su nombre. Sentí que la guerra apenas comenzaba. Guardé la hoja en la caja fuerte, junto con las demás pruebas. Luego me senté a la mesa y escribí una frase en mi cuaderno. ¿Por qué me haría esto a mí su madre? Y debajo, otra, quizás, si no, puede controlar la narrativa. Prefiere quemar la página. Las palabras me temblaban en la mano, pero sabía que debía resistir, aunque mi propia sangre intentara borrarme de la historia. Al día siguiente, recibí la llamada del detective Reyes. Carmen, su hija ya está en los calabozos de Salamanca. Mañana será trasladada para comparecer ante el juez. Asentí, aunque él no pudiera verme. Mi corazón se encogió al pensar en ese momento veja Isabel, esposa Dao, enfrentando las consecuencias de sus actos, no como la niña que alguna vez me llamó mamá con ternura, sino como la mujer que intentó matarme. Colgué y miré el reloj de pared. Cada tic-tac era un recordatorio de que la verdad ya no se podía esconder en la justicia. Había comenzado su curso. La sala del Tribunal de Salamanca estaba abarrotada. El murmullo de periodistas, vecinos y curiosos llenaba el aire como un enjambre. Me senté en la primera fila, con las manos entrelazadas, mientras esperaba el momento de ver entrar a Isabel. No era la hija que recordaba con trenzas en la escuela, ni la joven que me pedía dinero para libros. Era otra persona, la mujer que había intentado matarme cuando la trajeron. Con el uniforme naranja y las esposas brillando bajo las luces, el silencio cayó como una losa. Caminaba erguida, con el mentón alto, pero sus ojos evitaban los míos. Me pregunté si aún me reconocía como madre o si ya me había borrado de su historia. El fiscal presentó las pruebas, los frascos con venenos, los cuadernos con dosis detalladas, las fotos de mi casa, la grabación de nuestra conversación. Cada objeto era un golpe en el pecho. La defensa intentó minimizarlo, diciendo que eran simples estudios botánicos, ejercicios de investigación personal. Pero el peso de la evidencia era demoledor. Cuando llegó mi turno de declarar, me levanté con las piernas temblorosas. Meyer, a Isabel. Ella alzó la mirada, desafiante, con un leve gesto de desprecio. ¿Puede decirnos qué sintió al recibir la botella?, preguntó el fiscal. Tragué saliva y respondí. Sentí que algo no encajaba, y cuando Antonio cayó enfermo, lo supe. Esto no fue un regalo, fue un mensaje. La sala entera guardó silencio. El juez tomó nota. Vi cómo Isabel tensaba la mandíbula. Sin pronunciar palabra, el abogado defensor me interpeló. Señora Álvarez, ¿está segura de lo que dice? ¿No cree que son solo sospechas de una madre dolida? Respiré hondo. No lo creo. Low sub, me, VAs, resonó con una fuerza que ni yo misma reconocía. La escribiente levantó la vista. Los asistentes contuvieron la respiración. Isabel, en cambio, sonrió apenas, como si aún guardara un secreto. Tras horas de testimonios, el juez anunció que habría juicio formal por intento de homicidio, tenencia de sustancias tóxicas y amenazas. Isabel fue devuelta a los calabozos. Yo me quedé sentada, exhausta, mirando el estrado vacío. En el pasillo, Lucía me abrazó con lágrimas en los ojos. Antonio, aunque débil, también estuvo presente, en silla de ruedas. Su voz fue un bálsamo. Carmen, has hecho lo correcto. Lo abracé con fuerza. Esa noche, al regresar a la aldea, encendí una vela en el porche. El viento soplaba frío, pero yo no temblaba. Había atravesado la oscuridad más dolorosa, al descubrir que la traición podía venir de la sangre que una vez llevaste en tu vientre. Miré al cielo estrellado y susurré. Le sostuve la mirada, porque tal vez lo había hecho.
Y ahora sé que lo hizo Naud. Sé que la justicia seguirá su curso. Isabel ya no es mi hija, sino un recuerdo roto, pero yo sigo aquí, con la frente en alto, porque aunque intentó borrarme, no pudo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Ha sido un camino duro, lleno de dolor y revelaciones. Ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿qué harían si descubrieran que alguien de su propia familia les tendió una trampa mortal?